que se reportaron un poco más de 88.000 casos positivos de coronavirus. Están los contagiados detectados y aquellos que no. Y en muchos casos transitan la enfermedad sin ningún tipo de síntoma. Digo, la alta positividad preocupa. Digo, ¿en qué lugar estamos parados? Ricardo Teijeiro es miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Digo, ¿a qué número le tenemos que prestar atención hoy? Y después paso a contarle y a preguntarle sobre las medidas que está evaluando el gobierno, ¿no? Acerca del contacto estrecho, si está vacunado con el esquema completo, que no tendrá que aislarse. Digo, ¿en qué lugar estamos parados con esta subida de casos? Sí, yo creo que lo que tenemos que mirar hoy realmente es la incidencia que tenemos de enfermedad, básicamente, no de casos positivos, no de circulación viral. Entonces, fíjense que cuando nosotros en las olas anteriores teníamos algo de 50, 55.000 casos, teníamos los hospitales colmados, todas las terapias intensivas, inclusive haciendo terapias intensivas suplementarias, y un nivel de mortalidad donde estábamos en 700 muertos por día. Hoy hay gran circulación viral. Es exponencial el crecimiento de la circulación viral, pero no tenemos ese impacto sanitario. Hoy no estamos viendo tanta enfermedad. Lo que estamos viendo enfermedades simples, respiratorias altas, con 4 o 5 días de evolución, pero no hay un impacto, no estamos viendo la neumonía, ni la neumonía bilateral, ni la complicación que tuvimos con las otras variantes. Y eso es muy importante, no para bajar las medidas de prevención, porque tenemos que disminuir la circulación viral, tenemos que disminuir la mortalidad de 50, bajarla a 0, pero de alguna manera esto marca la importancia que tiene la vacuna en esto. El hecho de tener tanta protección, tanto sea por vacuna y por el hecho de haber tenido contacto con el virus, nos da esta posibilidad de que no tengamos complicación. Bien. La medida que evalúa el gobierno en este momento, sí, con ministros de salud de todas las provincias, de que el contacto estrecho, si está vacunado y no tiene síntomas, no haga aislamiento. ¿Es una buena medida? ¿La tienen que adoptar el gobierno? Hoy creo que tenemos mayor impacto y mayor pérdida por la cantidad de gente que se está aislando sin tener complicaciones, sin estar enfermo, solamente por el supuesto, y eso es grave para el país. Yo creo que esto se está revisando en el mundo. Aquel que está vacunado, fue contacto estrecho y no tiene síntomas, que de alguna manera está protegido por la vacuna, dejaría de tener importancia que esté aislado en esta circunstancia. Y eso es bueno que lo evaluemos, que lo discutamos y que realmente se tome la decisión. Doctor, algunas preguntas muy puntuales. ¿Quien está vacunado con una dosis, está cubierto, tiene una barrera medianamente efectiva contra el coronavirus o no? Diría que no con estas variantes. Si está con una dosis, tiene que seguir adelante el calendario de vacunación, no tiene que reiniciarlo. Esa dosis no se perdió, tiene que darse su segunda dosis y después veremos los refuerzos cuando le toca. Pero tiene que avanzar, se quedó en el medio, está parcialmente, pero muy mal realmente protegido ante estas variantes. Quien tiene el esquema completo o las 2 dosis, ¿no? Y pasó por un episodio de coronavirus porque se contagió y le llega el turno del refuerzo, ¿tiene que aplicárselo o no? Según el tiempo que pasó desde que tuvo coronavirus. Si él se había aplicado 2 dosis, tuvo coronavirus ahora, puede esperar 90 días para hacerse el refuerzo. Perfecto. No hace falta adelantarlo, porque así posterga, si después hay que seguir con refuerzo, los posterga. Sí. Doctor, en España casi le están dando un tratamiento de gripe común al coronavirus. ¿Coincide? Es hacia dónde vamos. El hecho de que el virus pase a ser endémico, produzca enfermedad respiratoria alta, leve y transitoria y que se autolimite, es hacia donde vamos todos. Y quizás quede de esa manera. Entonces, por eso las medidas con los aislamientos, pero seguramente que es el camino que vamos a tomar. Ahora, doctor, buenos días, Ramón Indart. Recién ¿Qué tal? dábamos ¿Cómo la te va? noticia Córdoba, previo a la reunión de COFESA, que tendría que haber arrancado hace 3 minutos, ya marcó, mira, a partir del lunes, contacto estrecho, si no hay síntomas, no se aísla,
tenemos que seguir trabajando. La pregunta que nos queda ahí es, se entiende la cuestión económica, nadie está en desacuerdo con eso, pero es bueno, ¿y cuándo se corta el hilo? Porque nos vamos a seguir moviendo y a ver, si son las reglas del juego, la verdad que todos estamos con ganas de seguir trabajando, pero hay una cuestión también entre la epidemia y la cuestión económica. Sí, no es así tan sencillo la regla del juego. Claro. Te explico. Contacto estrecho, asintomático y con el plan de vacunación completo. Perfecto. Porque ese paciente es el que decimos, este paciente seguro o casi seguro no se va a enfermar. No pasa, no sigue siendo un riesgo. No es lo mismo que la primera fase con las otras variantes en esta pandemia. Este paciente no se va a complicar, tiene baja posibilidad de enfermar y tiene poca posibilidad de contagiar a otros. Claro. Siempre y cuando también mantengamos las medidas de prevención. Sí, pero ahí se va a dar una situación, un escenario donde los que nos vacunamos seguimos con nuestro ritmo, el que no se vacunó va a tener el aislamiento, empieza a darse una situación de, la verdad que es despareja, pero entiendo que va a pasar, pero sí, no es el ideal. Desde el punto de vista sanitario, yo tengo que decir cuáles son los riesgos. Sí. Un paciente vacunado que fue contacto estrecho y que no tiene síntomas, deja de ser un riesgo en esta fase. Bien. Ahora, el hecho de que haya gente que no esté vacunada, tenemos que seguir insistiendo para que se vacune, porque aparte de arriesgarse él, está arriesgando a otros. Sí. Doctor, con el tema de los chicos que no se han vacunado hasta el momento, sigue siendo alto el número, no creo que preocupante, pero sí, digo, hay un mensaje que le puede hacer llegar a los adultos que tienen la decisión en sus manos, ¿no?, de vacunar a sus hijos o no. Sí, ahí hay algo muy importante. La Sociedad Argentina de Pediatría se acaba de reunir con la ministra de Salud, la doctora Bisotti, donde se evaluaron algunos caminos a seguir que me parecen muy interesantes. Ustedes saben que uno de los grandes problemas, aparte de que no están vacunados contra coronavirus, es que la cobertura de vacunación del calendario nacional bajaron mucho estos años, porque la gente no se acercó. Entonces hay que trabajar en la accesibilidad de la vacuna para estos chicos, hacer que la vacuna de coronavirus para los pacientes pediátricos estén en los centros de vacunación que tienen todas las vacunas, y aprovechar en el mismo momento que va a vacunarse con la vacuna de coronavirus, aplicarle el resto del calendario que tenga retrasado. Por eso hay que empezar a usar e implementar centros de vacunaciones privados, quizás farmacias que tengan centros de vacunación, como se está haciendo en Córdoba, porque la accesibilidad de la vacuna es muy importante para lograr el objetivo. Bien. Y en el caso de la dosis de refuerzo, ¿habría que acelerar su aplicación? Un 15% de la población está vacunada con la tercera dosis. ¿Es poco, es mucho, está bien? No, es poco todavía. Aquel que pasó más de 4 meses de la última dosis ya tendría que estar haciendo la dosis de refuerzo. Y es imperativo que para nuestro otoño-invierno toda esa gente tenga la dosis de refuerzo dada. Es solo que se acerquen o que pidan el turno, pero ya deben aplicarla.